El 24 es el número mágico del cine. A 24 fotogramas por segundo se crea la ilusión del movimiento en la gran pantalla. Las grandes historias y leyendas, los romances que nos conmueven, las historias de terror que no nos dejan dormir por la noche. Cruza el portal de la imaginación y viaja con nosotros por infinitas galaxias en las que la realidad y ficción se funden en un abrazo. Bienvenido a Fase 24. Saludos y bienvenidos al episodio 90 de Fase 24, episodio 90, como digo siempre, de los oficiales, porque ya sabéis que audios subidos a nuestras plataformas de podcast son muchos más, superamos ya los 100 hace bastante, a veces los llamamos Fase Tolkien, otras veces Fase Historia, otras veces Fase Especial, pero lo que son episodios oficiales de Fase 24 de momento, con este llevamos 90 y en este hemos querido que también tuviera una forma un poquito especial. Hoy vamos con un formato más encaminado a la entrevista, porque hemos quedado con un buen amigo de este podcast, con Bernard Torelló, que va a sacar su tercera novela. En el momento que estamos grabando este episodio está a puntito de salir, va a salir dentro de algunos días, así es que vamos a hablar de ella en forma de previa. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber spoilers. No tengáis ningún problema con eso, porque simplemente vamos a comentar aspectos generales de la trama, lo que Bernard nos quiera contar, porque yo tampoco he tenido la oportunidad de leer el libro, por lo tanto, yo aunque quiera no voy a poder hacer spoiler. Otra cosa es que en el tramo de la conversación que tengamos me tira algún triple y acierte algo, ¿no? Eso ya será otra historia. Pero, de momento, que sepáis que el formato del programa de hoy es para hablar principalmente de la nueva novela de Bernard Torelló, La Edad del Sol. En la descripción del audio vais a tener algunos enlaces para que veáis dónde se puede adquirir, pero vamos, en las principales plataformas seguro, en vuestras librerías de barrio también podéis pedirlo para que os lo hagan llegar, pero lo tendréis todo en la descripción del audio. Pero también, aprovechando que está Bernard con nosotros hoy, en el tramo final vamos a aprovechar para hablar un poquito de algunas cosas, pues eso, que nos mueven a todos los que vamos a participar hoy aquí en el episodio. Vamos a hablar un poquito de Tolkien, vamos a hablar un poquito de la creación de contenidos, de cómo está este mundillo de la creación de contenidos, y un poquito así en general, pues también para que conozcáis un poco más al que es. Yo lo sigo considerando así, aunque de YouTube lo ha dejado un poquito aparcado, pero para mí sigue siendo el youtuber más influyente en fantasía dentro de todos los que hablan en español, especialmente en el mundo de Tolkien. Pero bueno, eso es una opinión personal y todos sus vídeos quedan ahí como legado. O sea que cualquiera que todavía siga buscando información sobre Tolkien en YouTube, seguro que los vídeos de Kai, de Bernard Torelló, son de los primeros que le aparecen. Hoy vamos con un episodio, aunque Bernard es el entrevistado, y vamos a 3 bandas. Hoy somos 3 los que estamos aquí y quiero pasar a presentar a mi compañero hoy en el lado de los entrevistadores, que no es otro que también nuestro gran amigo Javi Marcos, desde Los Siete Reinos. Javi, ¿cómo estás, compañero? Hola, muy buenas. Pues sí, la verdad es que me hace mucha ilusión participar en el programa otra vez hablando de los libros de Bernard. Lo hicimos con los 2 anteriores, fueron podcasts muy chulos. Creo que diría que en ninguna plataforma se ha dedicado tanto tiempo a los libros de Bernard y creo que merecen mucho la pena. Yo lo he dicho siempre, la gente piensa que Bernard es un youtuber, pero Bernard es un escritor. Y tras leer el primero me quedé con muchas ganas del segundo, y tras leer el segundo tenía muchas ganas de que iba a escribir ahora. Así que yo tampoco he escrito el libro, pero tengo muchas ganas de que el autor nos cuente más cosas. Así estamos los dos, así es que sin más dilación, sin más preámbulos, pasamos ya a presentarlo. Bernard Torelló, o conocido por otros como Kai47 en YouTube. Bernard, muy buenas, ¿cómo estás, compañero? Hola a los dos y muchísimas gracias por este recibimiento. O sea, qué palabras tan bonitas, la verdad. No sé, bueno, muchas gracias y nada, me alegro mucho de estar aquí porque además es también la primera entrevista o al programa al que acudo
para mi nueva novela y tengo muchas ganas de hablar de ella. También es verdad que sobre los spoilers, a mí me cuesta mucho no hacer spoilers, o sea, soy fácil de tirar de la lengua, pero bueno, espero no... O sea, no quiero hacerlo realmente, pero es que se me va, porque te pones a hablar de algo que te gusta, no sé qué, te enrollas y es inevitable. Así que bueno, intentaré controlarme tanto como pueda. Bueno, si cae alguna cosa tampoco pasará nada, o un huevo de Pascua que se dice, que luego me comentarás algo que comentaste el otro día, que en uno de tus libros anteriores ya hubo un huevo de Pascua. No digo que adelantara esta novela, pero sí que dejaste ahí como una semillita y que quisiste que se quedara ahí sin saber si quieras este libro iba a ver la luz algún día. Sí. Y ahí está, eso sí lo podemos comentar luego porque es algo que ya escribiste en su momento. Debo decir que ya por fin los tres aquí presentes, por lo menos yo con vosotros ya os conocíais de antes en persona, pero ya por fin os he desvirtualizado los tres. A Javi es verdad que lo desvirtualicé en la Estelcon de 2022 de forma fugaz en Salamanca, pero ya por fin os he podido conocer un poquito mejor en la última Estelcon en que vivimos juntos, pero de la Estelcon si acaso hablamos después, ¿vale? Porque ahí también vivimos algunas cosas y me lo quería reservar para el momento en el que hablemos de Tolkien. Bueno, vamos a empezar con la novela. Javi, ya sabes tú que vamos como si fuera un partido de tenis, ¿vale? Le vamos lanzando preguntas a Bernard y ya el que vaya contando lo que quiera. Y yo quería empezar un poquito porque nos la presentaras, lo que viene a ser lo que se suele decir la sinopsis de la historia, porque además has matizado en alguno de tus libros que la sinopsis no aparece realmente en la parte de atrás del libro, que va a aparecer ya en el interior del libro, ¿no? Sí, esto fue una decisión editorial. O sea, bueno, hay que decir que hay, digamos, la sinopsis de la trama, que es la sinopsis de toda la vida, que siempre todos los libros tienen una breve sinopsis de la trama, del principio de la trama, digamos, porque tampoco se van mucho más allá para no hacer spoilers. Y luego hay otra cosa, que es lo que aparece en la contraportada, que es una especie de... Mi editorial lo llamo prólogo, pero bueno, yo prefiero llamarlo introducción, porque para mí es más introducción del mundo creado que un prólogo de la historia en sí. Es una introducción que son, no sé, 10 líneas, como si fuera un breve poema, digamos, y eso es lo que aparece en la contraportada, que no es la sinopsis de la trama. La sinopsis de la trama aparece por dentro. Yo personalmente creí que sería mejor poner la sinopsis detrás, en la contraportada, y la introducción por dentro, pero bueno, editorialmente se decidió hacerlo al revés. Bueno, son cuestiones que me dijeron que creían que era mejor así, y yo, vale, pues lo hacemos así, no sé. Yo soy el que escribe la historia en cuestiones así de marketing y de llamar la atención y tal, tampoco no considero que domine tanto, así que si creyeron que eso era lo mejor, pues se quedó así. Javi. Sí, no, yo la primera pregunta y la más evidente y la que yo creo que nos hacemos todos los que nos gustó tu obra es que yo tengo grabado el final de la anterior novela que decía la guerra ha empezado. Pero resulta que este libro no va de esta guerra. No. ¿Cómo has hecho este giro? ¿Qué ha pasado? ¿A qué se debe? ¿Por qué resulta que tenemos un libro en el Kaiverso, en el Draenlar-verso, pero mucho más en el pasado? A ver, ¿qué demonios pasa aquí? No, pues a ver, simplemente la segunda novela que escribí, La sombra de Draenlar, estaba, o sea, la escribí pensando que era una primera parte para que luego hubiera un libro en el que realmente pues empezaba la guerra en sí, y por eso terminaba de esa forma, tan así brusca, digamos, La sombra de Draenlar, pero no o sea, eso no implica necesariamente que todos los libros que tenga que hacer sean de las sagas seguidos cronológicamente, hablando con los mismos personajes. También como autor tienes la necesidad de ir cambiando poco a poco, o sea, de ir cambiando, de no hacer siempre lo mismo, ¿sabes? Al final si estás todo el día haciendo lo mismo, pero bueno, yo creo que como autor y como cualquier trabajo realmente, y si es creativo, pues más aún, ¿sabes? No puedes estar, si tú eres, yo qué sé, dibujante, pues no puedes estar dibujado todo el día con el mismo pincel, el mismo tipo de dibujo, ¿sabes? También te gustará experimentar y probar cosas nuevas. O la música, ¿sabes? Si tú eres músico no estarás sonando, tocando todo el día la misma partitura, irás cambiando, porque si no es que al final te acabas cansando de la partitura, aunque en un primer momento te hubiera gustado mucho.
esto es lo mismo. Si yo como escritor, pues hice las 2 primeras novelas de Draenlar, pero aunque en un futuro todavía tenga pensado hacer una más, después de La sombra de Draenlar, quería cambiar y hacer una cosa que, aunque esté dentro de la fantasía, sea diferente. Muy bien, pero a ver, este mundo, Bernard, ¿está conectado de alguna manera con el anterior, con el del demonio de Arbenios y La sombra de Draenlar? ¿O no hay ningún tipo de conexión salvo que tú eres el autor de O sea, no tendría por qué estar conectado de ninguna manera, ¿vale? Porque los planteé como 2 historias en un principio que tenían que ser diferentes, pero las empecé a escribir ambas historias hace muchos años, cuando era muy joven, y me sabía mal, se sentía lástima de que 2 historias a las que estaba dedicando tanto tiempo, tanto esfuerzo, no tuvieran ninguna conexión, más que nada porque me parecía, pues eso, una lástima, me parecía una pena que 2 historias que las estaba haciendo yo y que por tanto si quería que estuvieran conectadas yo podía hacerlo, no lo estuvieran de ninguna manera, que fueran totalmente independientes. Entonces en su momento ya tuve un problema que era en plan, vale, estoy creando estas 2 historias, no tienen nada que ver, ¿cómo hago ahora para que tengan algo que, o sea, cuál es la relación que existe? Y básicamente me encontré con, bueno, básicamente lo que decidí fue que entre una y la otra hubiera un salto temporal muy grande y que además estaban situadas en 2 regiones distintas de un mismo mundo. Por tanto, sería como si, bueno, me gusta poner el ejemplo porque es que creo que así se entiende fácil, de que El demonio de Arbenios y La sombra de Draenlar, o sea, mis 2 primeras novelas, es como si sucedieran en América en el siglo XXI, y esta nueva novela es como sucediera en la antigua Roma del siglo I. O sea, 2 novelas que sí que suceden, digamos, en este ejemplo, en el planeta Tierra, pero que entre la una y la otra hay muchísimos años de diferencia y además están ambientadas en 2 lugares distintas, aunque sean del mismo planeta. Perfectamente explicado. Javi, adelante. Sí, no, me ha gustado mucho porque, claro, seguro que algunos pensaban, bueno, esto va a ser, cuando tú hablaste primero de esta historia, hablaste de que iba a ser una precuela, tampoco sé exactamente cuándo iba a suceder, y decíamos, bueno, va a ser una precuela, pues igual son aquí los abuelos de los personajes, ¿no? Pues esto no va a ser El Hobbit y El Señor de los Anillos, pero igual va a ser, pues, como House of the Dragon y Juego de Tronos, para que nos sentamos los amantes de fantasía. Igual la misma familia, pero cientos de años antes. Y no, ya has dejado muy claro que tiene lugar mucho antes en el pasado y mucho otro tiempo atrás y muy lejos de todo. Es que muy lejos incluso a nivel de trama y a nivel de estilo. Pero bueno, continuando con el guión que tenía hecho Javi, yo lo que te quiero preguntar es, bueno, sabiendo que no tiene tanta conexión entre una historia y otra, ¿cómo surge la idea de lo que se convierte finalmente en la del Sol? ¿Se te ocurre a la vez más o menos que las otras? ¿Cómo es el desarrollo de volver a lo que había escrito años antes y volver a desarrollar esto? Un poco, ¿qué puedes contar de cómo ha sido desde el punto de vista de escritor, cómo ha sido volver a una historia que empezaste hace muchos años y que, por decirlo así, la dejaste en pausa hasta retomarla ahora? Sí, la verdad es que en general me lo he pasado muy bien. O sea, ha sido divertido, ha sido entretenido y ha sido satisfactorio. O sea, al principio me costó bastante, pero al final también digo que es una historia que había empezado hace ya muchos años, pero en la realidad la versión definitiva, que es la que se va a publicar, prácticamente no tiene nada que ver con las anteriores. Entre la última versión la empecé en 2015. Han pasado 9 años, o 8 desde que empecé esta nueva versión, que fue el año pasado. Claro, ha pasado mucho tiempo y casi nada, las versiones anteriores de esta historia se parecían bastante a la Tierra Media. Y yo no, o sea, precisamente una de las razones por las que dejé la historia y no intenté publicarla más ni nada fue porque no me gustaba que se pareciera tanto a la Tierra Media. O sea, me sentía vergüenza ajena. O sea, sentía vergüenza de que se pareciera tanto, de que yo no fuera capaz de crear nada
que fuera diferente a lo creado por Tolkien, digamos. Así que ahora cuando lo reescribí en 2023, tuve que cambiar tantas cosas que es que prácticamente no se parece en nada a las versiones anteriores. Pero bueno, como rescaté algunos personajes, algunos nombres propios estaban basados en Tolkien, así que no los quería reutilizar, pero rescaté a lo mejor el mismo personaje, o sea, la personalidad, digamos, y el carácter de un personaje de las versiones anteriores, aunque ahora le cambiara el nombre, mientras que otros personajes los creé de cero y bueno, y en cualquier caso ha sido muy divertido, ya lo digo, me lo pasé muy bien, me costó al principio ligar toda la trama y todo lo que quería que pasara, pero como me hubiera ocurrido con cualquier otra novela que empezara desde cero. Muy bien, pues yo creo que más o menos queda claro. Además, lo explicas muy bien en alguno de tus vídeos en el canal de YouTube, cómo ha sido ese proceso, cómo ha sido cambiando las historias, además con muchos detalles de cuántos números de palabras tenías escritas y tal. Y por lo tanto, en la descripción del audio también vamos a dejar un enlace directamente a tu canal de YouTube, pero directamente para no ir poniendo vídeo por vídeo, porque ahí la gente va a tener, yo creo que un material muy interesante. A mí me gusta mucho cómo los escritores de ahora conectáis con la gente y cómo dais mucho trasfondo, mucho contexto, dais mucho contenido extra, podemos decir, para que antes de que salga una novela, pues sepamos también cuál ha sido el proceso de escritura. Claro, pero también es más fácil hacerlo ahora, porque claro. Te iba a decir, claro, sí, ahora yo puedo hacer un vídeo, Tolkien no podía, ¿sabes? Tolkien escribía las cartas y cada vez que escribía una carta era para una sola persona o para una familia. Yo hago un vídeo igual lo leen 10.000 personas, o sea, lo ven 10.000 personas, quiero decir. Claro, los canales de comunicación son mucho más prolíficos que antaño. Exacto. Y los lectores nos enriquecemos con ello, porque ya es, digamos que la experiencia se multiplica. Ya no es solo leer una novela y conocer a un autor solo por su novela, ¿no? Le conoces por muchas más cosas. Y en este caso, pues también este tipo de entrevistas o las interacciones que haces con otros de tus lectores, pues la verdad que se agradecen porque eso es. Yo creo que también hay que tenerlo claro. Tú lo haces, no todos los escritores lo hacen, ¿eh? Yo creo que tú lo haces y que eso hace que se enriquezca ese universo que estás creando. Como digo, en la descripción del audio pondremos, aunque todo el mundo sabe cuál es el canal de Bernard, pero bueno, pondremos, por si hay algún despistado, en la descripción del audio pondremos el enlace a ese canal en el que estás dando muchísima información que yo creo interesante y que lo que nos ha servido ya, Bernard, es para saber que tú tienes ahí un público, o sea que a pesar de que en los últimos tiempos hayas generado menos contenido en YouTube, hay una serie de gente entre los que Javier y yo, hablo por Javier en este caso, pero yo creo que nos incluimos los dos, estamos muy agradecidos de todo el tiempo que nos has dado de información, de entretenimiento y estamos deseando leer cosas tuyas, saber cosas tuyas, hasta el punto de que el libro todavía no se ha ido a la venta cuando estamos grabando esto y ya está muy bien posicionado en algunas páginas web, dentro de las reservas o dentro de las visitas, de las búsquedas. Es decir, Bernard, a día de hoy, a punto de salir tu tercera novela, eres un escritor que ya tiene su público. Eso yo creo que es de agradecer, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo no sé, no tengo palabras. Es increíble que la gente pueda confiar en mí tanto. Aunque bueno, en este caso, mira, todavía creo que fue más locura lo del primer libro, porque en este caso los lectores han podido ya leer 2 novelas mías y pueden saber si más o menos les gusta o no, pero es que en el caso del primer libro sí que fue como lanzarse a la piscina, en plan que la gente sin saber absolutamente nada de cómo escribía yo ni nada ya lo reservaba. Ahora pues bueno, hay cierto bagaje y ya han podido leer algo y si realmente les han gustado las 2 novelas anteriores, es esperable que esta tercera novela les pueda gustar, pero sí, en cualquier caso, me siento muy afortunado de tener un público que, que está esperando a que yo publique y que sé que a la que yo publico algo me dan su apoyo, o sea, esto es increíble, o sea, es que es increíble, es maravilloso. Y Bernard, una pregunta, no sé si lo sabes ya todavía, pero ¿tienes pensado hacer presentaciones como en los libros anteriores? Tú estás ahora en Barcelona, supongo que en Barcelona Sant Jordi yo no sé si llegas, pero también o para Madrid Feria del Libro.
Festival Celsius que también has presentado allí. ¿Tienes algo pendiente o algo confirmado? Todavía no se sabe. Yo por mí, ya digo muchas veces que yo acepto cualquier cosa donde me inviten, pero tampoco depende tanto de mí, tiene que ser también pues la librería o el festival y tal, que me den un sitio, un lugar, una hora donde poder firmar o presentar. En este caso, sí me ha comunicado la editorial que en Sant Jordi, en principio en Barcelona, estaré firmando, pero todavía no sé ni la hora ni el sitio exacto. Y más allá de Sant Jordi, me imagino que, por ejemplo, la Feria de Madrid, que suele ser en mayo, creo, ¿no? Pues espero poder ir también, y a Celsius espero que también, pero confirmado 100% no hay nada. Pero por Sant Jordi estoy bastante seguro de que sí, porque así me lo ha transmitido la editorial, y más allá de Sant Jordi no estoy seguro, pero vamos, yo por mí estaría encantado de ir a donde sea. Muy bien. A ver, La Edad del Sol. A mí me suena, o sea, el título, claro, te viene a la cabeza Tolkien, ¿no? O sea, Sí. sé que no tiene nada que ver, pero te viene a la cabeza Tolkien. A ver, ¿de dónde surge este nombre? Y cuéntame lo que me quieras contar en torno al título del libro. Luego hablamos de la edición, de la portada y todo esto, pero el título, La Edad del Sol, cuéntame, Bernard. Sí, pues el título era algo que me carcomía bastante. O sea, de entre todas las cosas de esta novela era de las que más me carcomía, porque así como las dos novelas anteriores que he publicado, tenía bastante claro de antemano cuál quería que fuera el título de cada una de ellas, e incluso esta tercera que hemos mencionado antes, que tendrá que haber, de Draenlar, sea el título, aunque no la haya escrito, y estoy seguro del título. De esta novela, de La Edad del Sol, no estaba nada seguro. Y bueno, la elección definitiva, o sea, tenía varios candidatos para el título, y al final, de entre todos los candidatos que tenía, el que más me gustaba era Los enemigos del sol. En este caso la palabra sol aparece porque dentro de la cultura de la gente, de la población de humanos que aparece en esta novela, el elemento del sol es muy importante. Y por eso quería que en el título estuviera la palabra sol, por ejemplo, porque es importante. Pues el dios que veneran lo llaman el dios sol. Las monedas que usan las llaman soles. Hay una especie como de tradición y de cultura en la cual se venera el sol por encima de cualquier otra cosa. Entonces, quería que el sol apareciera en el título, o pensaba que podía ser interesante que apareciera. Los enemigos del sol era, porque me parecía que de entre todas las posibles combinaciones de palabras que podía haber, me parecía la más llamativa. O sea, era una cuestión más de que creía que llamaba la atención que cualquier otra cosa. Y entonces se lo comuniqué a mi editora. O sea, hubo un día, mientras estaba escribiendo la novela, no sé, cuando iba como por la mitad o así, que mi editora me dijo, bueno, ¿y el título qué? ¿Qué título le ponemos? Y yo en plan, pues mira, no lo tengo claro, pero Los enemigos del sol me parece, que puede estar bien. Pero si tú tienes alguna otra idea, acepto sugerencias, le dije. Y entonces ella justo se leyó esta primera mitad de la novela, que creo que fueron los primeros 14 capítulos o una cosa así, y cuando se acabó de leer, me llamó y me dijo que había pensado en cambiar Los enemigos del sol a La Edad del Sol. Yo lo primero que pensé fue que, no sé si fue lo primero que pensé, pero no sé si me lo pensé después de que me colgara, pero sí que tuve en cuenta que era, que podía estar relacionado con Tolkien, que a la gente le podía venir a la cabeza. Y eso no me gustaba, porque precisamente lo que quiero es evitar comparaciones con Tolkien. Pero al mismo tiempo pensé que si mi editora lo había pensado, pues que a lo mejor podía estar bien dejar ese título. Y también me parecía, no sé, bien que por una vez el título no lo escogiera yo,
sino que lo escogiera alguna otra persona externa. Así que dijo, y el cambio de enemigos a edad lo hizo porque también el tema del paso del tiempo, o del tiempo en general como concepto, es bastante, bueno, se le da bastante importancia a lo largo de la novela. Entonces, por eso quiso poner la palabra edad en lugar, bueno, se podría haber dicho, yo qué sé, el tiempo del sol, pero a lo mejor no queda tan bien, no sé. Por eso puso la edad del sol en lugar de los enemigos del sol. Y esto es un poco la historia, ya más allá de esto, ya no le dije nada a mi editora, o sea, a lo mejor fue un error no decirle a mi editora que se parecía, o sea, que había una cosa parecida a Tolkien, pero porque ya dudo que lo sepa, pero bueno, no sé, no me pareció bien en ese momento y ya se tiró para adelante. Muy bien. ¿Has visto cómo me he enrollado para responder? Lo que me ha gustado es como, sobre todo al principio, has hecho ahí, o parece, desde fuera, que has hecho ahí algún equilibrio para no hacer ningún spoiler, pero que tiene que ser complicado contar cosas, porque recuerdo que estamos hablando sin spoilers, que la novela no ha salido todavía cuando estamos grabando esto, y por lo tanto te agradecemos el esfuerzo. A ver, Javi, adelante. Yo que te iba a preguntarlo, por esa edición en sí, he visto evidentemente los vídeos que has hecho, el unboxing. Parece desde fuera, yo claro, no tengo una tapa blanda, lo que es el formato parecido al anterior, incluso el formato y demás, aunque bueno, que sea de otra editorial, que si eso ya lo comentaremos. Pero sí que he visto que es un poquito más corto que La sombra de Draenlar, que en su día definiste como un libro muy ambicioso. Esto yo sé que es un libro también, o sea, muy ambicioso para ti, un salto muy importante, una apuesta muy personal por contar una historia diferente en el pasado. No irá lo más fácil que hubiera sido la continuación de La sombra de Draenlar, pero ¿por qué decides que sea el libro un poquito más corto? ¿Ha sido una cosa editorial que te ha dicho, mira, corta porque ya no quiero que llegues a 500 páginas porque te has enrollado mucho? ¿Ha sido algo tuyo? ¿Realmente lo hiciste sin pensar y dijiste, mira, la historia termina aquí y no te fijaste el número de páginas que llevabas? ¿Cómo has llevado el tema eso del tamaño del grueso del libro, para que nos entendamos? Sí, a ver, es difícil responderte con precisión sin hacer spoiler, así que no voy a entrar porque tendría que contarte una cosa de la trama, no voy a entrar en eso, pero, o sea, yo, en general, no me gustan los libros mega largos. No sé, por ejemplo, Juego de Tronos, el primero, me acuerdo que cuando lo estaba leyendo tiene 730, una cosa así, 750. Yo tengo la edición que es de tapa dura, la antigua de Gigamesh. Sí. El Borrador 2100, para que veas. Ah, joder. El borrador me lo escrito Martin, que luego siempre tú que eres editor, luego del borrador a la realidad se cortan pues entre un 15% más o menos, pues eso, eran más de 1000 páginas, imagina. Ya. Pues ya se me hacía largo, o sea, yo me acuerdo. Y entonces, ¿eso cómo se traduce? Si a mí no me gusta leer libros extremadamente largos, tampoco me gustará escribir libros largos. En el caso de La sombra de Draenlar, era un libro que yo sí que quería expresamente que fuera muy largo. Y me esforcé porque fuera más largo, quizá, de lo que la historia en sí requería. Y me acuerdo que, por ejemplo, la inserción del personaje de Aelzad, que en un principio no tenía que salir en La sombra de Draenlar, fue únicamente para poner más capítulos y alargar más la trama, ¿sabes? O sea, yo me esforcé mucho en que ese libro fuera tan largo como yo pudiera, casi. En este caso, quería volver al tamaño del Demonio de Arbenios, o sea, quería volver a un libro de unas 300 páginas equivalentes a unas 80.000 palabras, porque en mi opinión, o desde mi punto de vista, no es que me arrepienta de la longitud de La sombra de Draenlar, pero creo que el Demonio de Arbenios es un libro como muy ligero, muy rápido de leer, y prefiero que como lector te quedes con ganas de leer más y de que haya más páginas, que no que digas en plan, hostia, a ver si me acabo ya el libro, que todavía faltan muchas páginas, ¿sabes? Y entonces yo cuando planteé la novela, planteé una historia que fuera, pues eso, de unas 80.000 palabras. Pero, o sea, un libro más corto de lo que es ahora. Pero se lo dije a mi agente y mi agente me dijo que ni de coña. Me dijo que los libros de fantasía no pueden ser tan cortos, que nunca en mi vida podré volver a hacer un libro tan corto como El Demonio de Arbenios, y que como mínimo tenía que ser 120.000 palabras. O bueno, no sé si como mínimo, pero me dijo en plan, las 120.000 palabras más o menos estaría bien. Y yo, bueno, vale, ok. Pues entonces, la trama que yo tenía pensado, añadí como una
eso es lo que no te puedo contar porque te haría spoiler. Pero bueno, añadí una parte que no estaba prevista originalmente para que se alargara estas 40.000 palabras que me faltaban, que es casi un tercio, es un tercio exacto. Entonces, y más allá de esto, una vez planeo yo la trama y decido más o menos el número de palabras que tendría, que en este caso eran unas 120.000 porque era el número que me había dado mi agente. Si me hubiera dicho 100.000, pues hubieran sido 100.000. Entonces me pongo a escribir y ya no me fijo casi nada en las palabras. Y coincidió, porque podría no haber coincidido, podría haber hecho 115.000 o 130.000, pero coincidió que el manuscrito final era de 122. Y entonces pues ya se quedó así. Muy bien. La portada tiene una pinta muy bonita y, como ha dicho antes Javi, hay un vídeo en el que haces un unboxing, tu primer unboxing en YouTube. Y último, seguramente, pero bueno. Seguramente el último, pero mira, la verdad que es de esas cosas que te decía antes, que se agradecen porque también es la reacción del autor al ver impresa su novela, pues la verdad que también es algo curioso de ver. Y hay un momento, no sé si es en ese vídeo o en otro anterior o posterior, en el que dices que es posiblemente lo mejor que hayas escrito y que tienes la sensación de que te va a costar escribir algo similar a esto o mejor que esto. Sí. Coméntame eso, Bernard. Es que, a ver, la fantasía tiene una cosa buena que al mismo tiempo es mala, yo creo, que es que, como es fantasía, puedes hacer lo que quieras. Esto es bueno porque puedes hacer lo que quieras, pero es malo porque si se te va de la manga, o sea, es malo porque lo que hagas, sea lo que sea, aunque sea lo que quieras, tiene que tener sentido dentro del mundo y dentro de la historia. No puede ser absoluto, o sea, no puede tener ningún sentido y decir, bueno, pues ahora quiero que aparezca, yo qué sé, Terminator. Pues no, a ver, ¿por qué está Terminator, sabes? Entonces, en este caso, sabiendo esto, bueno, y sabiéndolo desde hace muchos años al final, porque son muchos años pues leyendo fantasía y tal, y además teniendo en cuenta que en mis novelas anteriores no hay casi elementos de fantasía, en esta novela, desde un principio, yo quería explotar las posibilidades de la fantasía, vamos, pero hasta la saciedad. Pero evidentemente que tuviera sentido. Y me esforcé mucho, o estuve pensando durante mucho tiempo para que pudiera pasar esto. Y por ejemplo, cuando quise empezar la novela, que fue en noviembre-diciembre de 2022, que fue cuando había terminado Los Anillos de Poder y House of the Dragon, las primeras temporadas, y estaba libre, digamos, para poder dedicarme a esto, no pude hacerlo, no pude empezarlo en ese momento porque es que no me salía, es decir, no me salía. No estaba consiguiendo que todo lo que yo quería que pasara tuviera sentido que pasase. Y estuve hasta marzo dándole vueltas al coco, o sea, hasta marzo de 2023, de a ver cómo rayos hacía yo que estas cosas que son elementos, que sí son elementos de fantasía, pero desconectados entre sí, pudieran tener sentido dentro de la novela, dentro del mundo y dentro de la historia. Hasta que al final lo conseguí, ya fue cuando en marzo me puse a empezar el primer capítulo. Entonces, joder, ¿cuál era la pregunta? Se me ha ido totalmente. Sí, no, que es lo mejor que has escrito. Ah, sí, eso es. Entonces, como he hecho, o sea, pues por ejemplo, toda la cantidad de criaturas fantásticas que aparecen, todas las espadas mágicas, los poderes mágicos, es que son tantas cosas, y para mí, o sea, en mi opinión, claro, pero soy el autor que voy a decir, pero en mi opinión está súper bien hilado todo. Digo en plan, hostia, es que nunca más voy a hacer una fantasía que me salga tan guapa, porque es que aquí lo he puesto todo, prácticamente me he quedado sin ideas guays para hacer de un libro de fantasía, y si no escribo fantasía, que escribo otro género, no va a quedar tan guay, porque en ningún género es como la fantasía, porque en ningún género puedes hacer tú esto de mezclar tantos conceptos porque si yo quiero hacer, por ejemplo, me mola mucho la novela histórica, pero es que si yo quiero hacer una novela histórica, no voy a poder poner dragones, no voy a poder poner tíos que, yo qué sé, que tienen poderes mágicos. Entonces, creo que cuando decía que es lo mejor que he escrito nunca y que difícilmente me podré superar, no
no están en el sentido, pues yo qué sé, de las descripciones o de la evolución de los personajes, etcétera, sino más en el sentido del mundo en sí, que me parece tan cojonudo y tan increíble que casi me decepciona o siento pena de no poder hacer ya nada más, o sea, o la sensación que tengo, al menos, es que no voy a poder hacer nada parecido porque es que, bueno, no sé, me parece súper guay, súper increíble el mundo que hay alrededor de esta novela. Sí, yo sobre eso sí que tenía muchas ganas de preguntarte porque ya lo has comentado en tus vídeos, en tu canal, en Instagram. Claro, yo creo que a mucha gente le sorprendió cuando leyó El demonio de Arrhenius y magia muy poca, por no decir ninguna. En La sombra de Dreylar, que vemos que es un libro más largo, más allá de una posible pseudo-intervención pseudo-mágica, que después de una plegaria cae un rayo y un fuego, en fin. Tampoco vamos a spoilar el libro, aunque yo creo que no tiene ya la gente que lo interesa ya lo ha leído, pero no, era una fantasía bajísima en cuanto a nivel de magia. Yo diría que prácticamente inexistente, ¿no? Había un minotauro, bueno, pues sí, una cosa, un tipo que llamaban el minotauro, pero no había magia, no había hechiceros lanzando bolas de fuego, no había dragones en el cielo, no había hidras, no había... Eso era prácticamente, parecía una novela histórica con algún toque un poco exótico en un mundo que no es nuestro mundo, pero parecía ese tipo de novela, ¿no? Porque era muy crudo, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El demonio de Arrhenius es un viaje del héroe, la historia de Kai, acción pura, entretenida, que como os decía yo hablando contigo, parece casi un videojuego con diferentes niveles. Sí, y la sombra de Dreylar era, pues, había mucha construcción de mundo, había mucho world building y luego había una trama política, una trama de intriga que primaba por encima de la acción, ¿no? Entonces aquí de repente como que subes de nivel y ya le metes fantasía. Pero te quería preguntar si, siendo esta novela mucho más fantástica, sigues manteniendo elementos, por ejemplo, a mí me gustaron mucho La sombra de Dreylar, de esta parte de rivalidades políticas, intriga y demás, que ya te felicité porque, o sea, creo que lo que tú mejor escribes es acción, o sea, creo que tus escenas de acción son formidables, pero me gustó mucho cuando hiciste una parte de intriga, de rivalidades, de traiciones en La sombra de Dreylar. Quería preguntarte si en El Sol vamos a tener también un poquito de eso. Ya digo, asumo que va a haber acción, porque se nota que tú has jugado mucho a Assassin's Creed y a videojuegos, porque sé que la acción la escribes muy bien. Sí, pero no tanto como en La sombra de Dreylar. A ver, al final, las rivalidades o problemas entre personajes habrá siempre mientras haya personajes. ¿Sabes qué te quiero decir? No es necesario que sea, o sea fantasía, ciencia ficción, histórica, terror. O sea, mientras tú tengas personajes, puede haber problemas entre ellos, tensiones. Bueno, tiene que haberlas, porque si todo es maravilloso y genial, a lo mejor es que no es interesante la historia. Entonces, aquí aparecen personajes y son personajes humanos. No son bueno, también hay dragones, pero no son, no sé, no son, no es el libro de la selva, o sea, el libro de selva o el Rey León, ¿sabes? Que todos son animales. No, son humanos. Entonces, sí tienen, aquí por ejemplo, algo que desarrollé fue que la sociedad se divide en clanes, y entonces entre clanes hay muchos piques, pues si hay un clan que es más fuerte que el otro, o los que lanzan un hechizo de un tipo y los que lanzan el hechizo de otro tipo, ¿sabes? Entonces hay muchos piques y también hay una conspiración, pero yo creo que no llega al nivel de La sombra de Dreylar, porque tampoco lo intenté, o sea, porque le di mucha más importancia a la epicidad de que los drags y los dragones o las hidras o todas estas cosas que no... Bueno, es que al final también hay que decir que casi toda la novela, la Edad del Sol, sucede fuera de la civilización. O sea, sucede en el mundo abierto, digamos, en tierras salvajes. Sí. Entonces, no hay tanto pie a que haya... Las discusiones entre personajes son entre los personajes que están juntos en ese momento, pero no con los de la ciudad o los de la civilización, porque no están juntos. Entonces sí que hay una trama más breve que sucede en la ciudad, pero en comparación es mucho más corta. Entonces no hay tanto espacio. Bueno, además el libro es más corto en sí, entonces no hay tanto espacio para que se pueda desarrollar esta polémica entre personajes, pero sí, algunas cosas de estas sí que las hay.
Muy bien, muy interesante todo lo que nos estás comentando. Yo quería hablar también de la editorial, en este caso Penguin, y como decía antes, el libro tiene una pinta muy buena. No sé al tacto cómo es, luego me comentas ahora algo de lo que quieras. Va a estar en torno en formato físico entre 20 y 21 euros, si no me equivoco. También en formato digital estará en torno entre 9 y 10 euros, por lo que he visto en diferentes plataformas. Y nada, quiero saber un poquito cómo ha sido, hoy ya nos has contado alguna cosa, cómo ha sido el trabajo con la gente de la editorial y un poco cómo han sido tus sensaciones durante el proceso y una vez que ya tienes el libro en tus manos y que va a salir, ¿no? Con esos precios, puntos de venta todos los que conocemos, y evidentemente, como decía en la introducción, en una tienda de barrio pides el libro y seguramente te lo traigan también. Sí, pues a ver, al principio del trabajo sobre el libro, básicamente me estuve en contacto con mi editora, que fue la persona que me ayudaba, digamos, no sé cuál sería la palabra exacta, pero bueno, que trabajaba conmigo el desarrollo de la novela, contactaba conmigo o yo le enviaba capítulos, bueno, nos llamábamos o nos veíamos para hablar sobre, al principio de todo, cuando yo llevaba como unos 10 capítulos, una cosa así, de 28 que hay en total, quedamos un día, me hizo que le contara exactamente todo lo que tenía que pasar, me dijo, añade esto, cambia no sé qué, etcétera. Bueno, modificaciones a nivel argumental sobre la historia y entonces, pues bueno, me hacía enviarle los capítulos, hablar sobre los capítulos, el tema del título, todas estas cosas. Ya más adelante, una vez terminado el libro y enviado el manuscrito definitivo, digamos, me gustó mucho el trabajo de corrección de la editorial, la verdad. Pasaron un par de personas por encima del manuscrito para corregir gramaticalmente y las sensaciones fueron muy positivas. O sea, bueno, en general me estoy contento. Porque, bueno, en este caso concreto de las correcciones era porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de corregir un documento al Word, al final se hace con una herramienta que se llama revisión de cambios. Tú estás eliminando frases, a lo mejor, pero las frases se mantienen hasta que alguien acepta los cambios. ¿Y qué puede pasar? Allí puede pasar que a menudo, esto me pasaba mucho en los trabajos de la uni, por ejemplo, que a lo mejor tú estás borrando una frase, pero como en el documento en Word te aparece la frase entonces en rojo, no te das cuenta que has borrado el punto y final, por decirte algo, y que entonces en la versión aceptada con el cambio no hay punto final al final de la frase, ¿no? Son cosas así, al final son pequeñas tonterías, pero bueno, que hay que tenerlas en cuenta porque si no, pues son errores, ¿no? Y bueno, pues las personas que trabajaron en la corrección yo creo que lo hicieron muy bien. Y luego estuvimos trabajando sobre, pues bueno, en la portada, acabar de matizar pues lo que hemos hablado antes de que si la sinopsis iba detrás o no iba detrás, todos estos elementos. Pero bueno, yo en general estoy satisfecho y contento. Uh-huh. ¿Algo más sobre el libro, Javi, que quieras preguntar a Bernard? Yo quería preguntarte, porque una cosa que me gustó mucho especialmente en La sombra de Daylight fue en los apéndices al más puro estilo Tolkien, aunque bueno, también Martin y otros hacen apéndices. A mí me encantó la guía de nombres de Draenlar, ¿no? Pues en plan, pues estos nombres se tienen que... O sea, me pareció una cosa que era totalmente... Iba a decir, no innecesaria, pero no, o sea, nadie te lo había pedido, nadie diría, jo, Bernard, ¿por qué nadie te va a exigir? ¿Por qué? Ya. Y en cambio, si nadie te lo había pedido y sin embargo lo hiciste y me pareció como una muestra como del amor que le tienes a tu mundo, a la historia que le habías creado y que la gente vea un poco de que si un personaje se llama así no es porque tiras un dado o fuera un género aleatorio, sino porque realmente tiene una lógica que los personajes tienen estos nombres según dónde son. A mí eso me pareció pues un sello de escritor comprometido con su obra. Y era para preguntarte, que esto ya es mega friki, pero bueno, si hay algún tipo de anexo o apéndice o algo similar en la Edad del Sol, o igual por el tipo de libro, sencillamente pues no procedía porque no pegaba en un libro como este. No hay ningún apéndice ni ningún nada, pero eso no significa que no tuviera mis propias reglas para pensar los nombres. O sea, las sigo teniendo, diferentes en este caso a las que habían en La sombra de Draenlar, pero
pero no pensé que fuera necesario incorporarlo en esta novela. Y además tengo que decir también que en La sombra de Draenlar, mucha gente, o sea, muchos lectores me ven cuando al final haces firmas o presentaciones, te viene la gente y no solo le firmas el libro y se va, sino que la gente habla contigo, ¿no? Y te comentan pues cosas que les han gustado, cosas que no les han gustado, etcétera. Y una de las mayores críticas que recibí negativas sobre La sombra de Draenlar fue el lío de personajes que había, la cantidad de personajes que aparecen y no solo la cantidad que aparecen, sino lo difícil que es acordarse de todos los nombres, porque si se llamaran, no lo sé, Antonio y María, pues a lo mejor sería más fácil de recordar que si se llaman Galwen y Delwen, ¿sabes? Sí. Entonces, o sea, teniendo en cuenta esta crítica, para la Edad del Sol, expresamente me esforcé en que aparecieran pocos nombres propios. Entonces, o sea, me esforcé en que aparecieran pocos significa que muchas veces quería poner alguno y decía, no, para poner aquí a un tío que salga solo 2 veces, mejor no lo pongas directamente, ¿sabes? Y entonces, como aparecen pocos nombres propios, también me parecía que era menos relevante tener un índice o un apéndice sobre cómo había hecho los nombres propios. En La sombra de Draenlar, claro, es que había, bueno, no sé ni cuántos personajes hay, muchos. Aquí, en comparación, hay muy pocos. Casi te diría que es más largo que el demonio de Arvenius y a lo mejor en el demonio de Arvenius hay más que aquí. Yo, a ver, lo que estaba pensando es que no habrá leído el libro, pero si has hecho que los mayores personajes están de diferentes clanes, pues si cada clan es diferente al demás, pues los nombres van a ser también muy diferentes. Pues entiendo que igual hay... Sí. Ahí, ¿no? Sí. Pero es que yo qué sé, es que luego la gente te dice, es que no, o sea, para mí sí, para mí es fácil de reconocer cada uno de dónde es y de qué, y los clanes y tal. Pero bueno, luego vendrá la gente a decirme, no lo sé. Muy bien, perfecto. A ver, siempre que saca un libro Guy, hay gente que pregunta que dónde se va a vender en el sentido de países, porque tú tienes mucho público latinoamericano. Tienen muchos seguidores de Argentina, de México, de Colombia, bueno, de todos los países que comparten el idioma con nosotros, porque en YouTube no hay distancias, pero por desgracia en el tema editorial las distancias sí existen. Entonces, ¿qué posibilidades va a tener la gente de Latinoamérica de comprar tu libro, más allá de que van a tener, evidentemente, el formato digital? Lo más fácil ahora mismo para los seguidores latinoamericanos es el formato digital, porque el formato físico, bueno, no sé exactamente cómo funciona, pero suele ser que o en mi experiencia, se publica primero en España, bueno, en este caso porque yo soy un autor español, si fuera un autor mexicano, pues no sé cómo funcionaría, pero al ser un autor español, se publica primero en España, y ya dependiendo de la recepción que tenga el libro en España, se van publicando a otros países de lengua hispana, como son los de Latinoamérica. Entonces, si en España se publica el día 4 de abril, si el día 5 de abril ha vendido, o sea, se ha agotado, yo que sé, toda la primera tirada, pues a lo mejor en un mes ya está en Latinoamérica, pero si no, que será, o sea, que es lo más normal que no pase eso, o tendrán, o sea, supongo que tardará meses si es que acaba llegando. Es posible que, dependiendo del país, porque claro, esto es otra cosa, a lo mejor llega a México, pero no llega, me lo invento, a Colombia, ¿sabes? Dependiendo del país, dependiendo de si la sede de la editorial, en este caso Penguin, de México o de Colombia, pues tiene más presupuesto, o tiene menos, o más lectores o menos, o si en ese momento están sacando un libro de un autor local o no lo están sacando, pues depende de muchos factores, ¿no? Al final, en este caso, ahora mismo lo único que puedo decir es que primero se publica en España, y para la gente que no lo pueda comprar en España, no solo de Latinoamérica, sino gente de Estados Unidos o de Europa que esté por ahí, de Erasmus, o que estén viviendo fuera, la mejor solución sería el libro digital. Muy bien. Bueno, Javi, no sé si tienes alguna pregunta más sobre el libro o relacionado. No, es que como no lo he leído, o sea, tengo muchas cosas que preguntar, pero hasta que no lo lea me la reservo para cuando hagamos el segundo podcast. Yo solamente le explico también a mi canal, que además me gustaron mucho las charlas que hice con el de los 2 vídeos, así que espero acatarlo para seguir hablando de él.
Muy bien. Pues mira, yo relacionado con el libro y ya entrando un poquito en algunos de los temas que vamos a hablar, yo te quería preguntar precisamente por la construcción de mundos, ¿vale? ¿Cómo es tu proceso creativo a la hora de construir, cómo estás construyendo un mundo aparte con la dificultad que ello conlleva? O sea, el tema de, creo que lo hablamos el día que hablamos de la sombra de Dreamland, las reglas de la cultura que tú has creado, las leyes físicas, si son las mismas, no son las mismas, la geografía, las razas, las monedas, por ejemplo, el orden jerárquico que tienen las distintas sociedades, el tipo de magia que hay, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo te estructuras tú para crear tu mundo? ¿Te lo pones aparte en una libreta, en un ordenador, vas creando todo eso y luego cuando vas escribiendo recurres a ese material? ¿O va surgiendo conforme vas escribiendo? ¿Cómo es construir un mundo? En este caso hay de todo, o sea, hay cosas que, por ejemplo, he dicho antes que la anterior versión que había hecho de esta novela había sido en 2015. Pues entre 2015 y 2023, que fue cuando empecé a escribir la versión definitiva que se publica dentro de unos días, en estos 8 años yo tengo una libreta y me iba apuntando cosas que se me iban ocurriendo, me las iba apuntando en la libreta. ¿Cuándo se me ocurrieron estas cosas? Pues, por ejemplo, me acuerdo que cuando terminé de leer el Archivo de las Tormentas, bueno, los 3 primeros libros del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson, pues estaba súper motivado y tenía un montón de ideas o de inspiraciones que se me habían ocurrido a través de sus páginas, ¿no? En plan, hostia, pues Brandon ha hecho, yo qué sé, por ejemplo, lo de los poderes, ¿no? Brandon ha hecho que hay unos tíos humanos que tienen unos poderes que no están relacionados o sea, que el que tiene un poder no tiene el otro, pero pero pertenecen a un mismo, no sé, organización o lo que sea. Pues cosas así me las iba apuntando. Y luego a la hora de, cuando finalmente me decidía a reescribir la novela, cogí esta libreta y me empecé a mirar mis apuntes de estos 8 años. Algunas cosas decidí conservarlas, otras no decidí conservarlas y otras me sirvieron para, modificándolas un poco, quedármelas, ¿sabes? Y entonces a partir de eso empecé a pensar el mundo a nivel bastante básico. En un principio lo que piensas son las 4 cosas que necesitas para empezar en los primeros 3 capítulos. Pues, yo qué sé, a lo mejor no piensas, en este caso, por ejemplo, no sabía exactamente cuántas criaturas fantásticas había, pero sí que sabía que había, yo qué sé, un dragón, o sea, que había dragones, porque a lo mejor en el capítulo 1 necesitaba que apareciera un dragón. Me lo estoy inventando porque en el capítulo 1 no hay dragones, pero es un ejemplo. ¿Significaba esto que habría hidras? Bueno, pues a lo mejor en ese momento no lo sabía, pero a lo mejor en el capítulo 5 ya digo en plan, hostia, he escrito 5 capítulos, estoy aquí mencionando muchas criaturas fantásticas, necesito saber exactamente cuáles hay. Y entonces lo pienso, ya cuando estoy en el capítulo 5. Y entonces, a lo mejor, dependiendo de lo que decida en ese momento, tengo que volver atrás y cambiar alguna de las líneas de alguno de los capítulos anteriores en la cual, pues a lo mejor me lo invento. Imagínate que en el capítulo 2 había dicho que había trasgos y luego decido que no hay trasgos. Pues entonces vuelvo atrás y elimino los trasgos, ¿no? Pero bueno, esto es el proceso de escritura. O sea, al final, continuamente, en el capítulo 28 todavía estoy escribiendo algo que digo, esto no acaba de encajar con el capítulo 14. Espera, tengo que volver atrás para retocarlo. No necesariamente en una cuestión de world building, sino en una cuestión de, pues, las decisiones de un personaje o la ropa que lleva un personaje, que son detalles que a lo mejor tú como lector tampoco te das cuenta, porque es normal, porque a lo mejor no estás prestando atención a si el personaje lleva una túnica o lleva una bata, estás pensando en si tiene una espada clavada en el pecho o no, ¿sabes? Pero es que a lo mejor a mí me interesa saber si tiene túnica o bata para saber si la espada cuando le atraviesa el pecho pues le hace un desgarrón grande o más pequeño, ¿sabes? Me lo estoy inventando todo, pero bueno, para que me entendáis. Entonces, hay algunas cosas, las más básicas, digamos, que las piensas al principio de todo, es lo primero que piensas, o que vas pensando a lo largo del tiempo mientras tengas la novela en la cabeza, cuando a ti en tu vida diaria te ocurren cosas, o ves películas, o lees novelas que te pueden influenciar, mientras que por otro lado hay cosas que las piensas durante la creación, o sea, durante el proceso de escritura. Muy bien, muy claro. A ver, Javi, estamos en la recta final
para tocar algunos de los temas que habíamos propuesto en el guión, pues ya aprovechando que tenemos a Bernard por aquí, por Fase 24. Así es que de lo que tú quieras, tanto de lo que haya en el guión como de lo que te quieras inventar. Javi, No, adelante. has comentado antes que me parece muy interesante, como decías, que al principio tu obra te parecía demasiado parecida a Tolkien o que vivía demasiado de Tolkien, o como que había incluso personajes que parecían casi calcos de los de Tolkien. Yo creo que la gente que te conoce, muchos te conocen por tu obra divulgando la historia de la Tierra Media, las 3 edades del Sol precisamente, y yo me he quedado con esa copla, ¿no? Como son ideas descartadas, si pudieras, por ejemplo, contarme, pues mira, este personaje iba a ser muy parecido a Feanor, pero me lo cargué, o este personaje iba a ser parecido a, yo que sé, a Boromir, y lo eliminé. Como son cosas que no son del libro, pues, sino que son ideas descartadas, pues sí, alguno de estas cosas, porque me ha llamado la atención eso que has dicho. Sí, pues es que, a ver, pero es que, sí, te puedo contar lo que quieras. Lo que pasa es que la segunda versión creo que son 120.000 palabras y la tercera fueron 280.000, quiero decir. Te podría estar aquí 3 horas hablando sobre los personajes copiados de Tolkien que tenía, pero, por ejemplo, había un personaje que muy importante, o de los más importantes, que era Legolas copiado. O sea, ¿pero por qué? Porque a mí me encantaba Legolas, o sea, era mi personaje favorito de las pelis. Entonces, había un elfo rubio que tenía un arco que era la hostia del arco, en plan que los humanos normales no podían tensar ese arco, ¿sabes? Porque tenía un bíceps súper desarrollado para poder tensar el arco. Y se llamaba Nildor, que en este caso no estoy seguro, porque esto fue hace muchos años, de si me lo copié de los Noldor y le cambié una O por una I, o si me lo copié de Gildor Inglorion y le cambié la G por la N, o si simplemente hice una fusión de letras entre Noldor y Gildor. Y entonces salió Nildor. Bueno, pues se llamaba Nildor el elfo. Luego había otro que era copiadísimo de Glorfindel, porque también me gustaba Glorfindel. Pero como Glorfindel es el de los cabellos dorados, este era de los que tenían los cabellos plateados, ¿vale? Porque en mi opinión había el oro y luego la plata, ¿vale? Por tanto, cabellos dorados, cabellos plateados. Y como cabellos en Sindarin es Finn y plata en Sindarin es Kellett, pues este tío se llamaba Kellett Finn. Y era Glorfindel y estaba ahí todo cheto, ¿sabes? Iba con su espada, iba matando y también mataba a un Balrog, por ejemplo, en un precipicio. O sea, pasaba todo de cosas así que... Y luego, pues, no sé, también había, por ejemplo, 2 hermanos que se parecían mucho a Faramir y Boromir o cosas así, y que tenían un padre que favorecía a uno y al otro no, ¿sabes? Cosas, o sea, había muchas, por ejemplo, había un rey, o sea, había un momento que ya me había cansado de inventarme nombres, aunque eran como todos los nombres, o casi todos eran como Nildor, de este estilo así copiados, pero que dije en plan, voy a coger una cosa que la gente a lo mejor no lo sabe y así no se dará cuenta nadie. Entonces había un rey que se llamaba Andúril, porque en ese momento pensaba que Andúril, pues la gente, yo que sé, que no sabría identificar que era la espada de Aragorn, así que había un rey que se llamaba Andúril. Y lo fuerte de esto es que lo de Andúril fue en la primera versión, y entonces este rey, o sea, sus hijos y sus nietos, claro, y a mí me gustaba, bueno, y esto no lo he cambiado, pero está copiado de Tolkien, que es que los nombres de padres, o sea, de hijos, se parezcan a lo de los padres, ¿no? Sí. Pero bueno, que igualmente hay muchas culturas que lo hacen, pero bueno, la idea original era de Tolkien en este caso, yo lo sé que de Tolkien. Y entonces, como Andúril era un rey, pues entonces sus hijos y sus nietos no se llamaban Andúril, pero se llamaban Andúmol, Endúo, yo qué sé, y entonces hubo como toda una generación de reyes que descendían de Andúril. Y cuando tenía que hacer, o sea, que descendían de un tío que se llamaba Andúril, y todo se parecía a Andúril, y entonces cuando tuve que hacer esta nueva versión, estos eran los reyes, del reino, o sea, estos eran tíos chetos. Cuando tuve que hacer la nueva versión dije en plan, tío, es que no me puedo quedar con ningún nombre de ningún rey, ni reina, de nadie, porque todos descienden del puto Andúril, ¿sabes? O sea, todo es de Andúril, entonces, pues cosas así. No sé si quieres que te diga más, pero bueno, todo estilo. Si has escrito 80.000 palabras, podrías hablar una hora entera de también. Sí. Tremendo. Y bueno, muy, muy curioso. Y yo te digo una cosa, a mí me parece muy bien que todo este mundo surgiera de ese Bernard jovencito, que bueno, que tenía también la osadía, ¿no? De coger y de escribir y de basarse en historias parecidas a las de Tolkien, porque como dice también Bilbo, ¿no? Hay que dar un primer paso, ¿no? Para entrar en el camino y hacer el resto del recorrido. A ver,
Te quería preguntar yo, pues lo había dicho al inicio, la Estelcon, estuvimos hace unos meses en la Estelcon, en la convención de la Sociedad Tolkien Española. Es posible, digo es posible porque en el momento que estamos grabando este audio todavía no se ha aprobado oficialmente, pero todo apunta a que la próxima Estelcon será en Cataluña. Y bueno, para mí fue la primera, sé que tanto para Javi Marcos como para Bernard no, pero me gustaría saber tu opinión, Bernard, un poquito de cómo fue el encuentro en Zaragoza, de cómo lo viviste. Estuviste también en algún momento firmando algunos libros, que de ahí me puede llevar, que por cierto ese libro no lo hemos comentado, pero me llevé firmado por ti la colaboración que hiciste en su momento con Martin Simonson sobre la segunda edad. Y no sé, quiero que me cuentes un poquito las sensaciones con las que te quedaste en esa Estelcon y si tienes intención de ir a la próxima. Pues mira, la verdad es que en ese Estelcon, o sea, no lo pasé, fue la peor de mis Estelcones simplemente porque estaba revisando el libro. O sea, yo me acuerdo que estaba en la habitación, o sea, este libro, La Edad del Sol, me pasé muchas horas de convención, que estaba tumbado en la cama de la habitación, del hotel, escribiendo, revisando la novela porque tenía que entregar el libro el 31 de diciembre y la Estelcon creo que fue el 10, 12 de diciembre, una cosa así. Eran las últimas semanas y bueno, tenía que acabar los últimos capítulos. No iba mal de tiempo. De hecho, terminé el libro unos días antes. En lugar de enviarlo el 31, lo envié el 29. Pero aún así estaba estresadísimo. O sea, fue... El recuerdo que tengo de la Estelcon es de yo en la cama, estando ahí con canciones que sonaban que me ponía en el televisor, en YouTube del televisor del hotel, revisando el libro. Pero bueno, aparte de esto, a todos los que sean fans de la obra de Tolkien que no conozcan la STE o que la conozcan pero no hayan participado en ningún evento o no sean socios, les recomiendo ir a la Estelcon, a esta actividad anual que se hace en diferentes lugares, ¿no? Cada año cambia. Que les recomiendo ir, o si no ir, por lo menos ver alguno de los vídeos que hacen los socios que sí que van, porque los vídeos resúmenes, porque son increíbles. Hay gente que sabe muchísimo, hay muchas conferencias o actividades, tanto desde un punto de vista muy erudito sobre no sobre la obra de Tolkien, sino sobre la vida de Tolkien. Bueno, también la obra, evidentemente, y luego también hay actividades súper divertidas, ¿no? Como, pues, yo qué sé, la vez que se hizo el tiro con arco, o bailes, o cata de cervezas, esta clase de cosas. Así que yo animo a todos los que no conocen a ir. Y sobre la de este año, todavía no estoy seguro porque, como has dicho, todavía no se han activado las reservas ni nada, pero bueno, yo en principio sí que estaría dispuesto a ir. Ya veremos más adelante si se acaba realizar. Muy bien, perfecto. Pues mira, voy a cerrar ya por mi parte, luego ya Javi si quiere preguntar alguna cosa más o quiere hacer alguna reflexión, ya que la haga, pero yo ya quería cerrar por mi parte hablando de YouTube, porque bueno, yo imagino que muchísima gente te ha conocido a través de esa plataforma de YouTube como creador de contenido. Es una parcela que a día de hoy tienes más aparcada, pero quería saber un poquito cómo has percibido tú el cambio de lo que es la creación de contenidos de cuando tú empezaste y a cuando el momento álgido tuyo en el que vas hacia arriba y bueno, y te diferencias, te posicionas como uno de los creadores de contenido en español de referencia en el mundo de la fantasía. A día de hoy, si percibes cambios, si es un mundo que te ha desmotivado, que te gustaría continuar en él, que lo tienes ahí aparcado y piensas que nunca volverás, no sé, reflexiones sobre lo que es la creación de contenido y sobre lo que ha sido tu experiencia con YouTube, ¿verdad? A nivel externo no te puedo decir si me resulta diferente o no, porque antes sí que consumía bastante material de YouTube o también estaba al día de los creadores de contenido que había y del contenido que subían, y conocía a muchos de ellos como el propio Javi Marcos, pero ahora mismo es que no tengo, o sea, no consumo, no miro, no estoy al día de nada, entonces no te sé decir si ha habido un cambio mejor, peor, o si no ha habido ningún cambio respecto a
2017 o 2018, que es cuando yo estaba más on fire en el canal, digamos. Y esto a nivel externo. Y a nivel interno, yo personalmente no he descartado en ningún momento volver a subir vídeos de forma regular, pero sí que es verdad que no tengo nada claro si vuelvo a subir vídeos, de qué los subiría. A nivel de lo que siempre ha gustado más en mi canal, o lo que la gente más veía, que son El Señor de los Anillos, Harry Potter y Canción de Hielo y Fuego, son cosas de las que estoy bastante quemado, y de las que aparte tengo muchos vídeos que ya es en plan, bueno, ¿podría seguir haciendo vídeos de personajes o temas terciarios? Sí, podría. Pero ¿estoy dispuesto a ello? No lo sé, no me motiva. Me estoy quemado. Y entonces hacer otras cosas, no lo he descartado nunca. Bueno, tampoco he descartado volver a hacer vídeos del Señor de los Anillos, pero no he descartado nada. Pero no tengo claro que si tengo que subir algo, no sé, o sea, no estoy seguro de qué sería ni lo que convendría. Perfecto. Mira, no quiero iniciar ahora otro debate porque ya hicimos un episodio completo sobre ello, pero bueno, lo dejo como reflexión. Con el tema de la inteligencia artificial ha aparecido como una amenaza para los creadores de contenido, como una oportunidad, porque la verdad es que es una herramienta bastante útil, pero claro, donde hay una oportunidad, a veces mucha gente se aprovecha de ello hasta extremos que superan los límites éticos y morales. Y bueno, estamos viendo la creación de algunos canales de YouTube que de lo que se basan es en la inteligencia artificial para copiar el contenido, para meter imágenes también creadas por inteligencia artificial, y con eso te hacen un vídeo de lore prácticamente de lo que ellos quieran en apenas unos minutos, con todo el trabajo normalmente de investigación, de elaboración que suelen llevar estos vídeos. Y la pena es que son canales que están creciendo como la espuma en estos momentos, y ya te digo, hasta la voz está creada por inteligencia artificial. O sea que, bueno, no me quiero meter ahora en eso, pero desde luego será un tema a tratar más adelante, porque a día de hoy ya es una realidad desde hace tiempo. Y bueno, quería entrar ya con las reflexiones finales, así es que, Javi, si te parece, empiezo contigo. Coméntame lo que quieras, las ganas que tienes ya de leer La Edad del Sol o lo que tú quieras. Adelante, Javi. A ver, bueno, yo sobre el último que habéis dicho, como alguien que también tiene un canal de YouTube, que ni mucho menos vive de eso, ni ha pretendido nunca vivir de ello, ni de los 7 reinos. Llevo escribiendo los 7 reinos desde 2012, 12 años, y tampoco nunca he querido vivir de ello ni lo he pretendido. Creo que, bueno, esto es una cosa que yo creo que es bastante evidente, pero hay quien no se da cuenta. YouTube nunca es una meta. YouTube es un camino a otras cosas, ¿no? YouTube es una cosa que te da un impulso profesional para luego dedicarte a otras cosas, pero quien crea que dentro de 30 años va a ser youtuber, yo creo que peca de ser bastante negligente, porque es muy difícil saber cómo va a ser el mundo de 30 años y cómo vamos a consumir contenido como para pensar dedicarse a ello de forma profesional durante un tiempo largo, ¿no? Por supuesto que hay que disfrutarlo y hay que consumirlo, pero creo que de verdad que dedicarse por entero a ello es, bueno, pues creo que no demuestra bastante falta de visión en el futuro, que además luego la vida te puede sorprender, te puedes saber o desgracias o problemas personales o cambios laborales, profesionales, etcétera, y poner todos tus huevos en una cesta como esa me parece muy arriesgado y no eso, de falta de visión. Pero bueno, esperamos, volviendo a temas mucho más mejores, tengo muchas ganas del libro de Bernard, la verdad. Yo he disfrutado mucho con los libros, disfruté La Sombra de Daylight porque disfruté del Demonio de Arvenios porque no tenía ni idea de cómo escribía Bernard y me encontré un libro muy dinámico que se leía en una tarde larga o en 2 tardes con mucha acción y que veías que había potencial, y La Sombra de Daylight consolidó que Bernard es un escritor y que es un escritor que escribe libros buenos. Y yo tenía muchas ganas de leer este libro porque además eso, Bernard sé que lleva mucho tiempo preparando por él, sé que era muy arriesgado apostar por una historia en el pasado, apostar por una editorial diferente, apostar por el libro sabiendo que, pues, lo que él ha comentado, ¿no? Que su etapa en YouTube, pues, igual estaba en pausa y que, en cierto modo, también culpa de ello era centrarse en su etapa como escritor. Y por eso tengo muchas ganas. Y si el autor de los 2 libros anteriores me dice que este es el mejor que ha escrito, si dice que va a meter más de fantasía, cuando es el género que más él ha bebido y más ha disfrutado, y si además
transmite con sus palabras el entusiasmo que le genera, joder, pues yo lo que tengo es sencillamente pues muchas ganas de leerlo, la verdad. Perfecto. No, yo no lo hubiera descrito mejor. De hecho, yo no tengo nada más que decir que darle la palabra a Bernard, pues, para que hables con la audiencia de Fase 24 y les comentes las sensaciones que tienes a pocos días de que salga a la venta ya de forma oficial La Edad del Sol, tu tercera novela. Adelante, Bernard. No, pues a ver, solo lo único que puedo decir son palabras de agradecimiento a vosotros por acogerme hoy aquí, a Javi por estas maravillosas palabras y a toda la gente que apuesta por mí, por mi novela. Bueno, no puedo más que repetirme, estoy muy contento del resultado final. Creo que difícilmente... Es que, a ver, no quiero sonar tampoco pretencioso, pero es que me parece de las mejores novelas de fantasía que se han hecho. Pero, ¿qué voy a decir? Que soy el autor, pero bueno, no sé, yo tengo el libro en mis manos y es que, vamos, me parece increíble. Pero bueno, así que, y creo que precisamente como hay tantos elementos de fantasía y creo que están bien hilados, o al menos he intentado que lo estén, tengo la sensación o la esperanza, o las dos cosas, de que toda la gente que le guste la fantasía y que lea este libro le va a gustar. Sí que, vale, a lo mejor me dirá, no, El Señor de los Anillos es mejor, o Brandon Sanderson es mejor, o Martin, vale, ok. Pero te va a gustar, o sea, les va a gustar. Y ya si les gusta, o si como mínimo les entretiene, ya me doy por satisfecho, porque al final los libros de fantasía son un producto de entretenimiento. El objetivo mío en este caso es entretener. Si entretengo a la gente, pues ya habrá valido la pena. Perfecto, pues estoy de acuerdo con los dos. Y yo, bueno, lo que hemos dicho antes, estaremos muy atentos en Fase 24, en redes sociales iremos compartiendo el momento en el que salga a la venta y luego, por supuesto, pues le iremos haciendo seguimiento a través de nuestras redes sociales y ya os emplazo a los dos más adelante, cuando os parezca bien a los dos, cuando tengamos tiempo Javi y yo de haber leído el libro y de haberlo disfrutado y de haberlo analizado, pues también podemos juntarnos aquí y ya analizarlo con spoilers, como hicimos en su día con El Demonio de Arbenios y como hicimos en su día con La Sombra de Dreidar. Para nosotros, para Fase 24, siempre será, pues eso, un lujo y un honor contar con vosotros dos aquí en estos micrófonos. Así es que no tengo nada más que decir, animar a la audiencia de Fase 24 a leer fantasía y a leer a Bernard Torillo. Así es que nada, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio, aquí, como siempre, en Fase 24. Hasta la próxima.